Bien, vamos con una pequeña descripción de del pronunciamiento de la Corte Constitucional o la resolución de la Corte Constitucional del pasado 21 de diciembre mediante sentencia 3719, declaró inconstitucional la resolución del Consejo Nacional de la Judicatura 1019 que dispuso la evaluación integral de los jueces y conjueces y su eventual posterior remoción. Lo hizo porque consideró que tal evaluación no se puede hacer en cualquier momento, sino cada 3 años. Además, porque se inventaron por reglamento nuevas causas de remoción, lo cual prohíbe la Constitución. Sin embargo, por el principio de seguridad jurídica, ratificó las designaciones de jueces realizadas en posterioridad y sus fallos, pero otorgó a los jueces removidos el derecho de demandar al Estado por la ilegal destitución y obtener consignas de reparación económica. Sobre este tema vamos a darle la cordial bienvenida al abogado Fausto Jarrín, asambleísta de UNES, con quien vamos a hablar sobre la remoción de 23 jueces que se dio en el año 2019. ¿Cómo está, doctor Jarrín? Gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Buenos días, Jaime. Hola, Adri. Un saludo afectuoso para Ecuador en Directo, para los especialistas. ¿Qué le puedo decir? Realmente es una vergüenza y sigue siendo una vergüenza lo que le han hecho al sistema de justicia en el Ecuador. Mire que durante el transcurso de las audiencias en el caso Sobornos, ya nos encontramos frente a esta circunstancia. El juez Iván León, que además fue quien presidió el tribunal de juicio en el caso Sobornos, fue puesto por el Consejo de la Judicatura a través de una resolución administrativa, traído desde otra provincia para llenar esas vacantes que con esa evaluación absolutamente irregular, que ya la denunciábamos en esos mismos días, vino para prestarse a la sentencia del influjo psíquico, vino para negarnos el derecho de defensa, vino para transformarse prácticamente en el vocero del gobierno, en el vocero letrado del gobierno, para acusar al expresidente Correa, impedirle volver al país, impedirle ser candidato y ejecutar este fraude a la democracia que significa la utilización de la función judicial, la utilización del derecho penal sobre todo para proscribir rivales políticos. Lo denunciamos en la audiencia de juicio, lo denunciamos en la audiencia de apelación, los 3 jueces de la audiencia de apelación eran jueces encargados y lo denunciamos en la casación. Esa fue una de las causas que nosotros, causales, como le quieran decir, que nosotros activamos para plantear inclusive la acción extraordinaria de protección. El juez Ávila, la jueza Salazar, si no me equivoco, que ahora dicen que estas resoluciones son inconstitucionales, aunque ya me voy a referir al fallo de mayoría de la Corte. En ese momento nos negaron la acción extraordinaria de protección, nos inadmitieron, aduciendo que estábamos pretendiendo que se resuelva distinto a lo que ya se había resuelto por la Corte y que ese no era el motivo de una acción extraordinaria de protección. Ahora, con todas estas argucias para no decir lo que se tiene que decir, declaran inconstitucional estas resoluciones como debió ser desde el principio, y sin embargo lo hacen aduciendo que atenta contra la seguridad jurídica, pero que por seguridad jurídica tienen que ser cosas juzgadas, todo lo que hicieron estos jueces encargados y que son encargados producto de una decisión que ahora la misma Corte declara inconstitucional. Lo que le hacen al país, la vergüenza que nos hacen pasar a los que entendemos mínimamente el derecho constitucional, los que entendemos mínimamente la estructura del Estado, lo que nos hacen con este tipo de juegos perversos, están únicamente, justificados para esa gente
hacer tabla rasa de cualquier cosa con tal de no darle la razón a Correa, no darle la razón al correísmo, es vergonzoso. En esa sentencia debió declararse la inconstitucionalidad también por el fondo, debió declararse que el Consejo de la Judicatura no tenía esas competencias, basta ver los votos salvados del juez Lozada, el voto salvado me parece que del juez Grijalva, lo hacen, digamos, con un poco más de decencia en relación a los jueces del voto de mayoría, en donde buscaron la manera de hacer de una resolución que podía ser realmente histórica, mediocrizaron esa resolución, le bajaron el tono lo más que pudieron para no darle la razón al correísmo y acaban diciendo que es inconstitucional, pero que lo que hicieron es válido. Y entonces nos hacen quedar, como digo yo, nos hacen quedar por las patas de los caballos y luego la gente se pregunta por qué en Interpol le niegan todo al Ecuador y luego la gente se pregunta por qué poco a poco los organismos internacionales de derechos humanos, sobre todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos próximamente, y ya con informes de fondo, que es lo que está preparando la Comisión Interamericana en el caso de la consulta del transitorio y en el caso del proceso contra Jorge Glass denominado Odebrecht, nos empezará a dar la razón una tras otra, porque el nivel de los atropellos, el nivel de la falta de vergüenza, inclusive en el actuar de autoridades y de jueces y fiscales, no da para otra cosa que no sea que el país sea sancionado lastimosamente. Y la verdad, Jaime, como siempre, va a salir a la luz y saldrá con mucha fuerza porque habrán responsables y habrán muchos responsables. Doctor, aquí los responsables son los miembros del Consejo de la Judicatura. Su presidenta ha emitido por ahí un pronunciamiento que dicen que esto fue una consulta también que se pronunció el pueblo. ¿Qué criterio merece sobre esto? Lo de la presidenta del Consejo de la Judicatura, después de haber sido jueza de la Corte Constitucional como fue, si no fuese, Jaime, que han afectado tantas vidas, que han dañado tantas honras, que han destruido la institucionalidad jurídica del país, sería simplemente para reírse, sería simplemente para considerarlo una payasada, una burla más de las que han venido generándonos. Pero desgraciadamente no es así. Desgraciadamente esto tiene un nivel muy alto. Esto va a tener repercusiones de toda índole. No hay que olvidarse que esa evaluación fue observada por el relator de independencia de jueces y fiscales. La Corte Constitucional acaba de ratificar, en parte al menos, más allá de la del vergonzoso fallo que es el de mayoría, acaba de ratificar lo que ya observó Diego García Sayán hace casi 2 años. Hay que ver también que la Corte, para destituir a un alcalde que las élites odian, le declaró urgente a ese proceso, se demoraron 15 días, y para algo de la magnitud de la evaluación de jueces de Corte Nacional, la Corte Constitucional se ha demorado más de 2 años. No hay que dejar de observar esas cosas, hay que tener claro cómo han actuado, actúan. Y lo de María del Carmen Maldonado tratando de justificarse en la consulta del Trujillato, debe recordar que en ninguna de las preguntas se hablaba de una evaluación temprana de jueces, ¿no? Y tampoco se hablaba ni se justificaba violar la Constitución. Que se lo hayan permitido al sinvergüenza de Julio César Trujillo no significa que estaba permitido. Se lo permitieron, se lo permitió la academia, se lo permitió el gobierno, se lo permitió una gran parte de la sociedad civil, y hoy estamos pagando con sangre lo que le permitieron hacer al transitorio. El transitorio no podía evaluar al Consejo de la Judicatura, sin embargo lo hizo. El transitorio no podía evaluar a la Corte Constitucional, sin embargo lo hizo y sometió al país a 8 meses de vacancia constitucional. Todas estas cosas no van a quedar así, todas estas cosas van a repercutir en contra del Estado ecuatoriano y habrán nuevamente, como dije, responsables, y habrán muchos responsables. La doctora María del Carmen Maldonado es una de las principales responsables de la debacle que ha sufrido la función judicial, una de las principales responsables de que ahora esté el juez del influjo psíquico como presidente de la Corte Nacional, una de las principales responsables de que seamos vergüenza mundial por la forma en la que se utilizó la justicia, y además
hay que decir que no es la única. Acuérdese, Jaime, que antes de ella hubo otro consejo encargado a quien prácticamente Trujillo y su gente, porque les dio la gana, después de haberles encargado ilegalmente, después de haberles encargado arrogándose funciones constitucionales que no tenían, les hicieron salir, les hicieron renunciar, nombraron otro porque no les satisfizo, ¿no? Ahí estaba, por ejemplo, el doctor Albán, que no es santo de mi devoción, pero él estuvo creo que 2 semanas o 3 semanas y renunció diciendo que se estaban repartiendo las cosas, que era una vergüenza lo que pasaba en el Consejo. Lo propio hizo la doctora Angélica Porras en ese primer Consejo Transitorio, que además estaba encabezado por Marcelo Merlo, que no es otro que el que encabezó la comisión ad hoc que conformó Pablo Celi para acusar al correísmo de haber traspasado el techo de la deuda, esa comisión donde también estuvo Pablo Dávalos, que ahora anda por ahí queriendo dar lecciones de moral, como todo sinvergüenza que apoyó al gobierno de Moreno. Es que en el Ecuador tenemos, creo yo, la muy mala costumbre de tener mala memoria, pero habemos algunos que nos vamos a encargar de recordarle a la ciudadanía siempre quiénes fueron los actores que permitieron los 4 años de Moreno y quiénes son los actores que siguen permitiendo que el nuevo gobierno, en este caso, constitucionalmente elegido, sí, pero siga actuando en beneficio y en favor de las élites y no en beneficio de las grandes mayorías. Muy buenos días, estimado asambleísta. Bueno, al haber sido designada inconstitucional aquella destitución, es evidente que fue un tema netamente político. Pero, ¿bajo qué argumentos se basaron en el 2019 para realizar esta destitución de estos jueces? En que era una orden de Trujillo, estimada Adri. Lo que dijeron es que el consejo anterior mismo, el que vuelvo a decir, lo dirigía Merlo y tenía de vicepresidente a este caballero de apellido rimbombante, Guayaquil Rigail, que se burlaba diciendo que le había increpado a una jueza diciéndole que es correísta. No se olviden de todas esas imágenes. Trujillo dio la orden de que se haga eso. Llegó a tal nivel la falta de vergüenza de ese consejo encargado que el propio Trujillo les quitó la autorización para hacerlo y dijo que debían dejárselo para el consejo que iba a llegar vía concurso. Ese concurso para que llegue la señora Maldonado, que además es concuñada de la esposa de Lenín Moreno, no hay que olvidarse de eso. La hermana de la señora Rocío es esposa del hermano de María del Carmen Maldonado. Llega como tercera en la terna de la presidencia y le metieron por la ventana ahí encargándose de utilizar, como siempre en esa época se dedicaron a hacer los medios pautados para atacar a los primeros candidatos. Acuérdense que se bajaron a los 2 primeros de esa terna vía denuncias forzadas, dañaron el historial profesional de una jueza que en este momento no me acuerdo el apellido, que era una jueza bastante decente. Se bajaron también al juez Arrieta, si no estoy mal, que será también responsabilizado por la forma en la que actuó en el caso de rebelión contra Paola Pavón y otros, pero a él también se lo bajaron acusándole de ser correísta para poderle poner a María del Carmen Maldonado. No se olviden cómo fue el proceso de selección de este Consejo de la Judicatura. Y realmente lo único que hicieron es cumplir la agenda, ¿no? No había ninguna otra razón, mucho menos jurídica, Adri, como para que justifiquen esto. Por eso tienen que salir con un comunicado a decir de la consulta popular. Les invito a que me busquen en qué parte de esas 7 veces sí está que tienen que hacer un concurso anticipado o tienen que evaluar anticipadamente jueces. Esas no eran potestades del Consejo de Participación y por lo tanto no podía darle disposiciones al Consejo de la Judicatura para que viole la Constitución, que eso es lo que hicieron y serán responsables de eso, por supuesto. Bueno, asambleísta, ese fue el motivo, excusa que usaron ellos para destituir a los jueces y conjueces, pero coméntenos cuál fue ese verdadero motivo, que ya algunos lo conocemos, pero quienes nos están siguiendo seguramente han de querer escuchar cuál fue ese verdadero motivo para destituir a los jueces y conjueces. Todo el país lo sabe, necesitaban
necesitaban gente que esté dispuesta a cumplir a rajatabla las disposiciones, y esas disposiciones no eran otras que las de ratificar las actuaciones de la jueza Camacho en los procesos contra el expresidente Correa y sentenciarlo por cualquier vía. Eso es lo que necesitaban, jueces que resuelvan una apelación en 4 días y jueces que resuelvan una casación de un día para el otro. Eso es lo que necesitaban, eso es lo que consiguieron. Todos esos jueces eran encargados, todos esos jueces serán responsabilizados. Al otro día de que cobren la repetición contra el Estado, el Consejo de la Judicatura podrá ser responsabilizado de esa afectación, inclusive al erario, y esos jueces también podrán ser responsabilizados, los encargados, por supuesto, no los que van a cobrar su merecida, digamos, compensación por la forma en la que los mal evaluaron y los destituyeron. Los encargados serán susceptibles de ser responsabilizados de todos los actos que cometieron con ese encargo ilegal. Y nosotros no vamos a cesar hasta que sean responsabilizados completamente por los actos y por los hechos de los que fueron protagonistas durante los 4 años del gobierno de Moreno, y algunos todavía siguen siendo protagonistas de eso ahora en este nuevo gobierno. Ellos fueron los encargados de llevar a cabo la persecución política o el lawfare, como lo conocemos. Y esto podría llevar a que los jueces destituidos retomen su cargo ahora o a futuro. Debía haber sido así, Adri, pero la Corte Constitucional, para tratar de blindar las decisiones de la persecución, porque no es para otra cosa, si tuvieron la entereza de declarar inconstitucional ese nivel de resoluciones, tenían que tener la entereza de decir que también eran inconstitucionales en el fondo, no solo en la forma, y tenían que decir, permitir que esos jueces evaluados de forma ilegal, violentando sus garantías y violentando la independencia judicial, violentando un sinnúmero de garantías que no solamente protegen a los jueces, sino nos protegen a los ciudadanos para poder tener jueces imparciales, debieron haberles restituido a sus cargos, debieron haber responsabilizado con todo el rigor de la ley al Consejo de la Judicatura, y no lo quisieron, que fue realmente, sin dejar de decir que es importante lo decidido, es una sentencia que a la fuerza, para evitar darle la razón al correísmo, la mediocrizaron, le redujeron en su capacidad, le dejaron prácticamente, como diría yo, en un saludo a la bandera que solo va a representar dinero, y afectaron asimismo las garantías de todos esos jueces que debían haber tenido la posibilidad de volver a la carrera judicial de la que eran parte. Doctor Jarrín, ¿cómo quedan los casos juzgados por estos jueces que fueron puestos por el Consejo Transitorio? ¿Cómo quedan en estos momentos? Los jueces no fueron puestos por el Consejo Transitorio, fueron puestos por el Consejo de la Judicatura actual, perdón, sí. Y lo hicieron vía resolución urgente, aduciendo justamente que había falencia de jueces, que había un faltante de jueces producto de evaluación y que debían actuar hasta que se lleve a cabo el concurso en calidad de encargados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto en innumerables veces lo que tiene que ver con la inamovilidad de los jueces para que puedan actuar realmente en independencia. Aquí tenemos ya dicho por la propia Corte Constitucional que esos jueces no eran inamovibles, que eran encargados, que actuaban por capricho, por decisión del Consejo de la Judicatura, vía resolución administrativa, y lo que ha hecho la Corte, más allá de que hizo, como he dicho varias veces, todos los intentos posibles de evitar darnos la razón, lo que hace la Corte es ratificar nuestras denuncias que ya las veníamos planteando desde el primer día en que inició esa evaluación, y que la Corte Constitucional se demoró 2 años en decir lo que todos sabíamos desde el siguiente día. Iban a encargar jueces para que nos persigan. Esas decisiones, según la Corte Constitucional, al menos según el voto de mayoría, son cosa juzgada. Eso es para evitar que nosotros podamos beneficiarnos internamente de eso, pero el escándalo que ha generado esta decisión a nivel internacional va a ser incontenible, tanto en la Comisión, en la Corte Interamericanas, como en las Naciones Unidas. Esto ya ha sido puesto en conocimiento de los distintos mecanismos, de las distintas entidades, y realmente, duele decirlo, pero es realmente clamorosas las reacciones de estos estamentos, y con seguridad esto va a acelerar los procesos internacionales en favor de la verdad que siempre hemos defendido. El doctor Ricardo Vanegas ha dicho que van a llamar a juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura.
por todo lo que está pasando y por lo que ha ocurrido en estos días. El doctor Ricardo Vanegas, para mí personalmente, y lo digo con mucho respeto, es un bailarín de la política en la Asamblea. Sabe perfectamente bien que el Contralor General del Estado ya está sometido a un juicio político calificado, planteado por la bancada de UNES en la persona de nuestro compañero Ronnie Aliaga. Y lo del Consejo de la Judicatura me llama la atención porque hasta hace poco andaba defendiendo al Consejo de la Judicatura. Personalmente, hasta no ver en el papel, como se dice, yo al señor no le creo nada. Además, le adelanto, Jaime, que yo ya vengo trabajando desde hace más o menos un mes y medio por lo menos, un documento para proceder al enjuiciamiento político de los miembros del Consejo de la Judicatura y no reacciona, digamos, no es únicamente por esto último de la Corte, porque ya nosotros veníamos acumulando información de diversa índole sobre todas las irregularidades que ha cometido María del Carmen Maldonado y el Consejo de la Judicatura en estos 2 años y un poco más. Así que evaluaremos, probablemente sea nuestra bancada la que plantee este juicio político también, y ahí veremos cómo están los documentos ya formalmente presentados. Doctor, en otro tema, el expresidente Moreno se fue de vacaciones 3 meses, resulta que la OEA le da un cargo a él como representante para el tema de discapacidad, justamente para la región, y resulta que ya no regresó al país. ¿Qué va a hacer la Asamblea sobre esta situación? Poco o nada puede hacer la Asamblea. Quienes debieron actuar son la Fiscalía, es este propio gobierno, porque yo estoy solicitando información en la Cancillería al respecto de cómo llega Moreno a ese cargo. Normalmente en los estamentos internacionales de este nivel, una persona accede a un espacio cuando es impulsada por el gobierno, por el país. Así que no lo puedo asegurar, pero tengo serias dudas de que Moreno es candidatizado al menos por el actual gobierno para que ocupe ese espacio. La Constitución es clara, establece que el presidente después de un año tiene que informar a la Asamblea, no dice que tiene que pedir autorización. Por eso yo planteé una resolución en su momento para declarar fenecido el tiempo que Moreno comunicó que se iba, pero sobre todo mi intención de esa resolución, como lo dije varias veces en aquellos días, era que la Fiscalía y la Contraloría, que tienen ahí acumulados procesos contra probablemente el que podríamos decir es el peor presidente que ha tenido el Ecuador en su historia, a ver si con eso se sacuden un poco y se olvidan de que durante 4 años le sirvieron y empiezan a trabajar como corresponde en beneficio de los intereses de los ecuatorianos. Esa era mi intención. Esos documentos ya quedaron ingresados en las 2 instancias y he solicitado que vía cooperación internacional, valija desde la Asamblea o lo que corresponda, se envíe también esa resolución con copia certificada a la Organización de Estados Americanos para que ahí sepan que le han dado un cargo a alguien que no es capaz siquiera de cumplir con lo que manda la Constitución en el Ecuador. Claro, él inmediatamente contestó esa resolución de la Asamblea diciendo que había sido nombrado y que va a volver cuando termine su encargo. Todos en el Ecuador sabemos que él no va a volver y lastimosamente las autoridades de la función judicial, teniendo como tienen, en el caso INA, por ejemplo, más de 3 años y medio estancado ese proceso, tenían la posibilidad de evitar que se vaya del país y no lo hicieron. Ese no es trabajo de la Asamblea, Jaime. ¿Usted cree que hay alguien que lo proteja a Moreno en la función judicial y tal vez el propio gobierno? Moreno fue un aliado del gobierno, la función judicial es la misma que actuó en la época de Moreno, así que claramente Moreno tiene un sinnúmero de padrinos que deben estar interesados en protegerle y en evitar, en una eventualidad, que le haga saber al país todas las cosas que hizo y a quienes benefició con lo que hizo durante los 4 años que gobernó.
Así que definitivamente tiene quien le proteja. Doctor, finalmente. Empezando por la Fiscalía, que no es capaz de acusarle hasta ahora por el tema INA, que realmente ya es un asunto que todos los ecuatorianos damos por hecho y seguimos esperando que sea la justicia la que lo determine. Doctor, finalmente, el expresidente Rafael Correa dijo ayer que se está pretendiendo hacer un frente de izquierda. ¿Qué criterio merece usted como asambleísta de UNES que ese frente de izquierda podría ser integrado no solamente por una fuerza política, ¿no?, sino varias fuerzas políticas o varios movimientos políticos? Nosotros conformamos UNES justamente como una invitación, como una convocatoria nacional en las elecciones del 2020, para las elecciones del 2021, como un frente progresista que le dábamos la calidad, digamos, de frente amplio. Teníamos, digamos, algunos esquemas de lineamientos que eran irrebasables, por ejemplo, haber sido parte de la persecución o haber permanecido en el gobierno de Moreno, pero aparte de eso nosotros invitamos absolutamente a todas las fuerzas políticas a acercarse a lo que era la estructura de UNES. Y muchos, yo entiendo, por intereses electorales, prefirieron caminar solos en ese espacio. Nosotros ya planteamos y seguimos planteando esa unidad, ¿no? No significa que tengamos ni siquiera que correr con candidatos unificados en una eventual contienda electoral, significa sentarnos a hablar sobre la situación del país. Nosotros ya hicimos esa invitación, ahora la pone en actualidad la situación de las amenazas que ha recibido Leonidas Issa, con quien me vuelvo a solidarizar públicamente. No creo que nadie deba ser amenazado públicamente por la máxima autoridad de un país, pero la pone nuevamente en actualidad la opción de sentarnos a dialogar, la opción de acercarnos un poco en nuestros consensos, mantener con respeto nuestras diferencias y tratar de avanzar juntos por el país. Yo aplaudo esa iniciativa, aplaudo la postura del expresidente Correa y su apertura para esto, pero yo coincido plenamente con él. No puede ser sin beneficio de inventario. Yo no me puedo mañana sentar con Augusto Barrera o con Miguel Carvajal o con Pablo Dávalos o con Luis Macas. O sea, yo respeto mucho a la CONAIE, pero si ellos no ponen las tildes sobre las IES, nosotros no podemos simplemente, en nombre de esa unidad, que además, si es con ese tipo de circunstancias, no va a servir de nada, ir y sentarnos con quienes nos han perseguido, con quienes han puesto su firma y rúbrica en los documentos que se han utilizado para encarcelar a nuestros compañeros. Nosotros no podemos hacer eso. Eso es claudicar más allá de lo que se necesita, y una unidad así además no va a servir de nada, va a ser una unidad hipócrita, una unidad falsa. Tenemos que empezar por poner las cosas claras. La CONAIE no se ha pronunciado nunca sobre la persecución jurídica al correísmo, nunca, sobre la situación de Jorge Glass, sobre la situación de Rafael Correa, sobre la situación de un centenar de personas que han sido perseguidas a veces por pasar un documento desde una oficina a la otra, como sucede, por ejemplo, con el proceso que hay por el techo de la deuda, donde hay como 70 procesados, SP7, SP6, jóvenes que recién estaban empezando su carrera en la función pública, sin trabajo, con sus familias destruidas, producto de esa persecución, producto de que les votaron por correístas, como hicieron en la época de Moreno. Esas cosas no se pueden dejar de decir. Todo el mundo nos anda pidiendo a nosotros autocrítica y nadie se autocritica. ¿Cómo nos sentamos con la izquierda democrática de Vilma Andrade, que nos dice corruptos y prefiere votar con el banquero que votar con la gente que representa al progresismo? Si no nos decimos algunas cosas, si no planteamos algunas verdades que al menos respecto al correísmo se han cansado de decir, además plagadas de mentiras, ¿de qué unidad estamos hablando? ¿Con qué respeto, con qué dignidad nos sentamos y nos miramos las caras como iguales? Hay que empezar por el principio, y el principio es ser honestos, y hay que empezar por la verdad. Y en ese esquema yo también soy partícipe y defenderé, como siempre, el derecho que tenemos de unificarnos, de aliarnos, pero primero con la verdad, si no, no sirve de nada, Jaime. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Un placer, cuídese mucho, gracias Adri, que estén muy bien.
Gracias al doctor Fausto Jarrín, asambleísta de UNES, aquí en el programa Los Especialistas.